Decidí sorprender a mi esposo con un regalo después de recibir su mensaje de texto: me acaban de ascender. Cuando llegué a su oficina, uno de sus compañeros de trabajo sonrió con sarcasmo, diciendo: está adentro con la jefa, agradeciéndole el ascenso. Abrí la puerta y los encontré besándose. Sin decir una palabra, me fui, bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras. Entonces sucedió algo inesperado. Durante exactamente 4 latidos, me quedé en el umbral de esa oficina ejecutiva, viendo a mi esposo de 7 años presionar a Isabel de la Torre contra los ventanales de piso a techo con el tipo de pasión que pensé que estaba reservada solo para mí. Pero 12 horas antes, ninguna de estas pesadillas existía en mi realidad. La mañana del domingo había comenzado como cualquier otra durante los últimos 7 años, los pies descalzos de Ricardo resonando en los pisos de madera de nuestra cabaña, el sonido familiar de los granos de café moliéndose en nuestra cocina y el suave crujido de la puerta de nuestro dormitorio mientras él equilibraba mi taza de cerámica favorita, esa con pequeñas rosas pintadas que había comprado en el mercado de artesanías durante nuestro segundo año de matrimonio. «Buenos días, hermosa», susurró, dejando el café humeante en mi mesita de noche. El aroma a avellana llenó nuestro dormitorio, mezclándose con el aire salado que entraba por nuestras ventanas abiertas con vistas a la bahía de la luna. Ricardo se deslizó de nuevo bajo nuestro edredón hecho a mano, su cuerpo cálido encajando perfectamente contra el mío. Me acurruqué en su hombro, inhalando su aroma familiar a jabón de cedro y algo únicamente suyo. «Recordaste agregar la crema extra», murmuré contra su pecho. «Justo como te gusta», dijo, sus dedos trazando círculos perezosos en mi espalda. «Claro, no demasiado dulce, con esa pizca de canela que finges no querer». Este ritual había anclado nuestro matrimonio a través de cambios de trabajo, muertes familiares, estrés financiero e innumerables domingos ordinarios que de alguna manera se sentían extraordinarios cuando se compartían. Ricardo sabía exactamente cómo me gustaba el café, así como yo sabía que él prefería sus huevos ligeramente tiernos y su tostada apenas dorada. Estas pequeñas intimidades habían construido la base de lo que yo creía que era un amor inquebrantable. «He estado pensando en nuestro crucero», dije, alcanzando los folletos del Mediterráneo esparcidos por mi mesita de noche. «¿Y si extendemos nuestra estancia en Santorini?» Encontré una clase de cocina increíble donde enseñan recetas griegas tradicionales en un monasterio restaurado. El cuerpo de Ricardo se tensó ligeramente contra el mío. Tan brevemente que casi no lo noté. «Suena caro. ¿Estás segura de que podemos permitirnos el tiempo extra libre?» «Ricardo, hemos estado ahorrando durante 2 años. Nuestras cuentas están más sanas que nunca». Me senté, estudiando su rostro a la luz de la mañana. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y su mandíbula cargaba la tensión que se había vuelto cada vez más común en los últimos meses. «Has estado trabajando tan duro últimamente. Te mereces estas vacaciones más que nadie». Me jaló hacia abajo de nuevo, besando la parte superior de mi cabeza. «Tienes razón. Solo estoy estresado por esta decisión del ascenso. Isabel de la Torre ha estado evaluando mi portafolio durante semanas, y sigo dudando de cada proyecto que he tocado». «Isabel de la Torre». Ricardo mencionaba su nombre con creciente frecuencia, siempre acompañado de esa misma mezcla de ansiedad profesional y algo más que no podía identificar. Respeto, tal vez, o una admiración que rozaba algo más intenso. «Estaría loca si no te ascendiera», dije con firmeza. «Tus diseños son brillantes, Ricardo. ¿Recuerdas ese proyecto de desarrollo frente al mar que ganó el Premio Estatal de Arquitectura? Eso fue todo tú». La sonrisa de Ricardo parecía genuina, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. «Siempre crees en mí más de lo que yo creo en mí mismo». «Para eso están las esposas», bromeé, y luego recordé mi proyecto secreto. «De hecho, hablando de creer en ti, tengo algo especial que mostrarte». Me deslicé fuera de la cama y recuperé el paquete envuelto que había escondido en mi armario. Durante 3 semanas, había estado trabajando en esta sorpresa después de que mis estudiantes de piano de la tarde se fueran, cosiendo cuidadosamente a mano cuero antiguo y copiando composiciones originales en papel grueso. Cada pieza musical contaba una parte de nuestra historia de amor, el vals que tarareábamos mientras pintábamos nuestro primer apartamento, la melodía que sonaba durante su propuesta en el faro, incluso la canción tonta que había inventado sobre su ritual de café matutino.
Ricardo desenvolvió el portafolio de cuero burdeos con dedos reverentes, su expresión cambiando de curiosidad a asombro mientras abría la cubierta. Sofía, esto es increíble. ¿Escribiste todas estas piezas? Cada nota, susurré, observando su rostro mientras estudiaba las composiciones cuidadosamente escritas. Pensé que podrías guardar tus importantes planos arquitectónicos aquí. Cada vez que lo abrieras para reuniones con clientes, recordarías que creo en cada plano que creas. Ricardo me abrazó, su abrazo se sintió casi desesperado. No te merezco. Realmente no merezco a alguien tan talentosa y generosa como tú. En ese momento, había interpretado sus palabras como humilde gratitud. Ahora me doy cuenta de que podrían haber sido lo único honesto que dijo esa mañana. Después de nuestro desayuno perezoso de panqueques y fresas frescas, Ricardo se retiró a su oficina en casa para revisar archivos de proyectos mientras yo me sentaba en la mesa de nuestra cocina con mi computadora portátil y la documentación financiera mensual. Esta división del trabajo había evolucionado naturalmente durante nuestro matrimonio. Ricardo se enfocaba en su exigente carrera de arquitectura mientras yo administraba nuestro dinero, rastreaba los ingresos de mis clases de piano y planeaba nuestro futuro financiero. Al abrir nuestra banca en línea, sentí la satisfacción familiar de ver números que representaban seguridad y sueños compartidos. Nuestra cuenta corriente, la cuenta conjunta, mostraba 952,000 pesos, acumulados a través de mis lecciones de música, actuaciones en bodas los fines de semana y el salario constante de Ricardo. La cuenta de ahorros tenía 952,000 pesos, resultado de todo ese esfuerzo y constancia. 562,000 pesos, cuidadosamente apartados para nuestro crucero por el Mediterráneo y futuras renovaciones en el hogar. Había establecido un intrincado sistema de pagos automáticos que mantenía la vida de Ricardo funcionando sin problemas, su cuenta de Spotify Premium, la suscripción a Netflix, Amazon Prime, esa costosa membresía de gimnasio que afirmaba ser esencial para aliviar el estrés, el servicio de lavado de autos Premium que mantenía su BMW impecable y el servicio de entrega de comidas para sus cada vez más frecuentes noches tardías en la oficina. Cada suscripción, cada conveniencia, cada pequeño lujo que hacía su exigente carrera más manejable. ¿Cómo vamos este mes?, gritó Ricardo desde su oficina, donde podía oírlo revolver planos arquitectónicos. Mejor que nunca, respondí, revisando la hoja de cálculo que había creado para seguir nuestro progreso hacia las metas financieras. Tu ascenso no podría llegar en un momento más perfecto. Podremos mejorar nuestra cabina del crucero a una de esas suites con balcón privado, tal vez incluso extender nuestro viaje para incluir Roma. Eso suena increíble, dijo Ricardo, apareciendo en el umbral de la cocina con su teléfono en la mano. De hecho, podría tener noticias sobre ese ascenso hoy. Isabel programó una reunión especial de domingo para discutir mi portafolio. Las reuniones de domingo parecían inusuales para una firma de arquitectura, pero Ricardo había explicado que Isabel de la Torre operaba según su propio horario, a menudo trabajando los fines de semana para adelantarse a los clientes exigentes. Admiraba su dedicación, aunque significara que Ricardo pasara cada vez más tiempo en la oficina. Suena como una mentora increíble, dije, cerrando la computadora portátil. Me encantaría conocerla eventualmente, tal vez en la próxima posada de la empresa. La expresión de Ricardo parpadeó, una microexpresión tan breve que casi no la noté. Está bastante enfocada en las relaciones con clientes de alto nivel, no muy involucrada en los aspectos sociales de la firma. Algo en su tono se sintió ensayado, pero descarté la sensación. Ricardo siempre había sido reservado sobre sus relaciones laborales, prefiriendo mantener separadas sus vidas profesional y personal. Exactamente a las 2:15 de la tarde, mientras ayudaba a mi estudiante Lili a resolver una desafiante invención de Bach, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que hizo que mi corazón se disparara. Conseguí el ascenso. Gerente senior de proyectos en De la Torre y Asociados. Isabel lo hizo oficial. No puedo creer que esto esté sucediendo de verdad. Esta noche, celebramos todo por lo que hemos trabajado. De hecho, grité de alegría, haciendo que Lili se detuviera a mitad de frase y me mirara con los ojos muy abiertos. Lo siento, cariño. Acabo de recibir la noticia más maravillosa sobre la carrera de mi esposo. Lili, una precoz niña de 12 años con sueños de convertirse en concertista de piano, sonrió. ¿Consiguió ese trabajo importante que esperaba? Sí.
Absolutamente sí. Me sentí eufórica de emoción, mi mente corriendo inmediatamente a través de las posibilidades de celebración. Este era el momento por el que habíamos trabajado durante años, la seguridad financiera, el reconocimiento profesional y la validación de los talentos arquitectónicos de Ricardo que transformarían nuestro futuro. Después de que terminó la lección de Lili, me senté en el banco de mi piano, mis dedos encontrando automáticamente las teclas mientras procesaba la maravillosa noticia. Una melodía comenzó a formarse, algo triunfante y esperanzador, quizás el comienzo de una nueva composición celebrando el logro de Ricardo. Pero la música de repente se sintió insuficiente para este momento. Miré el portafolio que estaba en el tocador de mi dormitorio, recordando el genuino aprecio de Ricardo esta mañana. Le había encantado el regalo, pero ahora representaba algo más profundo, una prueba tangible de mi apoyo a sus sueños. Este ascenso merecía un gran gesto, algo que le mostrara a Ricardo lo orgullosa que estaba y cuánto creía en el brillante futuro que se extendía ante nosotros. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde. Si me iba de inmediato, podría sorprender a Ricardo en la oficina con el portafolio, tal vez llevármelo para una cena de celebración temprana en ese restaurante francés que había mencionado que quería probar. Ricardo siempre había apreciado los gestos románticos espontáneos, y esta parecía la oportunidad perfecta para recordarle por qué hacíamos un equipo tan increíble. Me cambié a mi vestido favorito con estampado de flores, el que Ricardo decía que resaltaba los destellos dorados en mis ojos, y volví a envolver cuidadosamente el portafolio en papel de seda marfil atado con una cinta Burdeos. El viaje de 40 minutos a Guadalajara le daría a Ricardo tiempo para terminar su reunión con Isabel y quizás compartir la emocionante noticia con sus colegas. De la Torre y Asociados ocupaba 16 pisos de una reluciente torre de cristal que se alzaba en el centro de la ciudad como un monumento a la ambición arquitectónica. El vestíbulo bullía de profesionales en trajes caros que llevaban portafolios de cuero y mantenían conversaciones en voz baja que probablemente involucraban millones de pesos. Me acerqué al mostrador de recepción, sintiéndome de repente cohibida por mi apariencia artística en este entorno corporativo. Estoy aquí para ver a Ricardo Ortiz, le dije a la recepcionista, una mujer pulcra cuyo maquillaje parecía aplicado profesionalmente y cuyo traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes con clases de piano. Su expresión cambió cuando mencioné el nombre de Ricardo, un microcambio que noté pero no pude interpretar. Su esposa, Sofía. Quería sorprenderlo con algo especial para celebrar su ascenso a gerente senior de proyectos. Los ojos de la recepcionista recorrieron mi vestido de flores y mi regalo cuidadosamente envuelto, su sonrisa profesional permaneciendo fija mientras algo calculador parpadeaba detrás de sus ojos. El licenciado Ortiz está actualmente en una reunión con la licenciada de la Torre. No estoy segura de cuándo estarán disponibles. Eso es perfecto, dije, manteniendo mi actitud alegre a pesar de sentirme cada vez más fuera de lugar en este ambiente intimidante. Esperaré por él en el piso ejecutivo. Antes de que la recepcionista pudiera objetar, Javier Solís se materializó junto al escritorio de mármol como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Ricardo había mencionado a Javier antes, un arquitecto de nivel medio con reputación de jugar a la política de oficina y una ambición apenas disimulada. Su sonrisa se sintió depredadora mientras sus ojos se clavaban en mi regalo envuelto con una intensidad inquietante. Vaya, miren quién está aquí, dijo Javier, su tono con matices que no pude descifrar pero que instintivamente me desagradaron. La talentosa esposa de Ricardo, ¿verdad? La profesora de piano que viene a celebrar el gran ascenso con Isabel de la Torre. Las noticias viajan rápido en las firmas de arquitectura, respondí, tratando de igualar su tono casual mientras reprimía una creciente incomodidad. La sonrisa de Javier se ensanchó, revelando dientes que parecían demasiado afilados. Oh, las noticias viajan increíblemente rápido por aquí, especialmente cuando involucran a Ricardo e Isabel. Han estado teniendo muchas reuniones intensivas últimamente. Hizo una pausa deliberada, observando mi rostro. Sesiones muy privadas, muy enfocadas. Ricardo se ha estado quedando hasta tarde casi todas las noches durante los últimos meses, dedicándose realmente a impresionar a Isabel. La forma en que Javier enfatizaba ciertas palabras hizo que mi estómago se retorciera con una ansiedad indefinida. Algo en su tono sugería significados más allá de la mentoría profesional, implicaciones que mi mente racional rechazaba incluso cuando mi intuición reconocía señales de advertencia. Ricardo siempre ha sido dedicado a su carrera, dije con cuidado.
Isabel suena como una excelente mentora para alguien con su talento. La risa de Javier se sintió aguda y sabia. ¿Mentora? Sí, esa es ciertamente una forma de describir su relación, aunque yo diría que su colaboración se ha vuelto bastante completa últimamente. Muy práctica, podrías decir. Dejé a Javier de pie junto al mostrador de recepción, sus comentarios crípticos resonando en mi mente mientras subía en el ascensor al piso ejecutivo. Con cada piso que el ascensor subía, mi pecho se sentía más apretado, como si la altitud del edificio estuviera comprimiendo mis pulmones. Para cuando llegué al piso 15, mis palmas estaban húmedas a pesar del agresivo aire acondicionado. El nivel ejecutivo se sentía dramáticamente diferente de los bulliciosos pisos inferiores, más silencioso, más exclusivo, con una alfombra de felpa que absorbía el sonido y obras de arte originales que probablemente costaban más que mis ingresos anuales por la enseñanza. La oficina de la esquina de Isabel de la Torre estaba al final de un largo pasillo bordeado de ventanales de piso a techo que ofrecían impresionantes vistas de la ciudad. A medida que me acercaba a su oficina, podía oír voces adentro, el familiar barítono de Ricardo mezclado con la risa gutural de una mujer. Sonaban relajados, cómodos, íntimos de una manera que hizo que mis pasos se ralentizaran involuntariamente. La conversación tenía una cualidad que no podía nombrar, algo privado y personal que parecía extenderse mucho más allá de los límites profesionales. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta, revelando una estrecha porción de la lujosa habitación más allá. Podía ver muebles caros, pinturas abstractas y el borde de lo que parecía ser un enorme escritorio de caoba. Ricardo dijo algo que no pude oír del todo, su voz cálida y afectuosa, seguida de la rica risa de Isabel, el tipo de risa que sugería secretos compartidos y bromas internas. Mi mano tembló mientras la levantaba para tocar en el marco de la puerta. Algo en la calidad de su interacción se sentía prohibido, como si estuviera a punto de entrometerme en algo que no debía presenciar. Pero este era mi esposo, y estaba aquí para celebrar su triunfo profesional con un regalo creado con amor y orgullo. Ricardo, llamé suavemente, empujando la puerta para abrirla más. ¡Sorpresa! Las voces adentro se silenciaron abruptamente. Entré en la oficina de la esquina de Isabel de la Torre, mi portafolio cuidadosamente envuelto apretado en ambas manos, lista para compartir el momento de victoria profesional de mi esposo. En cambio, descubrí que todo lo que creía sobre mi matrimonio había sido una mentira cuidadosamente construida. Ricardo estaba presionado contra los ventanales de piso a techo, sus brazos alrededor de una impresionante mujer morena con un caro traje azul marino. Se estaban besando con una pasión desesperada y absorbente, no el torpe tropiezo de un momento de debilidad, sino la intimidad practicada de amantes que habían hecho esto muchas veces antes. Sus dedos con manicura estaban enredados en su cabello, sus manos agarrando su cintura como si ella fuera lo único que le impidiera ahogarse. El portafolio se deslizó de mis dedos entumecidos, golpeando el pulido piso de mármol con un sonido que pareció resonar en mi alma como el toque de difuntos de todo lo que había pensado que era real. El tiempo se fracturó en cámara lenta mientras mi cerebro luchaba por procesar la escena imposible ante mí. Las manos de Ricardo acunaban el rostro de Isabel con una ternura que reconocí, el mismo toque suave que usaba cuando pensaba que yo estaba durmiendo y apartaba el cabello de mi frente. Pero esta ternura pertenecía a otra persona ahora. El caro traje azul marino de Isabel estaba arrugado, su cabello perfectamente peinado desordenado por los dedos de Ricardo. Llevaba un lápiz labial rojo que ahora estaba manchado en ambas bocas, y me encontré absurdamente preguntándome si ese era el tono llamado rojo pasión o beso carmesí. Estos detalles ridículos anclaron mi mente mientras se tambaleaba por la enormidad de lo que estaba presenciando. Esto no era un momento espontáneo de celebración que salió mal. Sus movimientos hablaban de familiaridad practicada, de innumerables encuentros similares. El pulgar de Ricardo trazaba la mandíbula de Isabel con memoria muscular, mientras sus manos descansaban sobre su pecho como si supiera exactamente dónde latía más fuerte su corazón. Encajaban con la facilidad de amantes que habían cartografiado sus cuerpos a través de la repetición y el tiempo. La luz del sol de la tarde que entraba por esos ventanales de piso a techo creaba un halo dorado alrededor de su abrazo, convirtiendo su traición en algo cinemáticamente hermoso. Quería gritarle al universo por hacer que algo tan devastador pareciera tan perfecto, tan destinado a ser. Ricardo murmuró algo contra los labios de Isabel, palabras demasiado suaves para que yo las oyera pero lo suficientemente íntimas como para hacerla sonreír contra su boca.
Esa sonrisa me destruyó más que el beso en sí. Hablaba de bromas internas y secretos compartidos, de una relación que se extendía mucho más allá de los momentos robados en oficinas de esquina. Mi portafolio cuidadosamente envuelto golpeó el piso de mármol con un sonido que pareció resonar a través de los huesos de acero del edificio. La cinta Burdeos se deshizo, y vi mis composiciones escritas a mano esparcirse por la piedra pulida como hojas caídas, cada página representando horas de amor que ahora se sentían tontas y desperdiciadas. Ni Ricardo ni Isabel registraron el sonido de mi regalo golpeando el suelo. Permanecieron perdidos en su mundo privado, ajenos a la esposa cuyo corazón se estaba desintegrando en el umbral. La mano de Ricardo se movió hacia la parte baja de la espalda de Isabel, un gesto tan familiar que me revolvió el estómago. Lo había visto hacer ese movimiento exacto conmigo innumerables veces en cenas y bodas, reclamándome como suya con ese toque posesivo pero protector. Ahora entendía que nunca había sido realmente nuestro. Retrocedí fuera de la oficina con piernas temblorosas, mi cuerpo moviéndose sin dirección consciente de mi cerebro. El pasillo parecía extenderse interminablemente ante mí, como algo de un sueño febril donde las distancias se volvían fluidas y poco fiables. Mi vestido de flores se sintió de repente infantil contra la sofisticación corporativa que me rodeaba, un disfraz de una vida que ya no existía. Otros empleados se movían por el pasillo, llevando archivos y manteniendo conversaciones en voz baja sobre plazos y presentaciones a clientes. Una joven con una blusa blanca impecable me miró con preocupación, probablemente preguntándose por qué alguien estaba de pie congelado fuera de la oficina del socio principal, con aspecto de haber presenciado una catástrofe. ¿Estás bien?, preguntó, su voz pareciendo venir de muy lejos. Asentí automáticamente, aunque nada en mí estaba bien. Nada volvería a estar bien jamás. Solo espero a alguien, logré decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. El ascensor llegó con un alegre din, que se sintió obscenamente normal dado que mi mundo acababa de terminar. Entré y vi descender los números, 15, 14, 13. Cada piso me alejaba más de la verdad que nunca había querido descubrir, pero que nunca podría desconocer. El estacionamiento se sintió como una tumba subterránea mientras buscaba a tientas las llaves de mi auto con manos temblorosas. Mi reflejo en la ventana del lado del conductor mostraba a una mujer que apenas reconocía, pálida, con los ojos hundidos, llevando la expresión de shock de alguien que ha sobrevivido a un desastre natural. El viaje de 40 minutos de regreso a nuestro pueblo junto a la bahía se convirtió en un tortuoso viaje a través de 7 años de recuerdos que ahora estaban contaminados con una nueva comprensión. Cada canción en la radio parecía diseñada para burlarse de mí. Cada valla publicitaria que anunciaba parejas felices se sentía como un insulto personal del universo. Pensé en las crecientes horas de trabajo de Ricardo durante los últimos 4 meses. Isabel necesita que revise estas propuestas, decía, quedándose en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche. Ella está presionando mucho para este ascenso, y no puedo decepcionarla. No podía decepcionarla a ella. No a mí, a ella. Las cenas caras cargadas a nuestra tarjeta de crédito que Ricardo afirmaba que eran reuniones con clientes. La nueva colonia que había notado pero que atribuía un impulso de confianza de la mediana edad. La forma en que había comenzado a ir al gimnasio con más frecuencia, llegando a casa con ese brillo post-entrenamiento que yo había encontrado atractivo y alentador. Se había estado haciendo más atractivo, pero no para mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. La reunión se está alargando. No me esperes para cenar. Celebraremos mañana por la noche como es debido. ¿Te quiero? ¿Te quiero? 2 palabras que ahora se sentían como dagas clavadas en mi pecho. ¿Cómo podía escribir esas palabras con los mismos dedos que acababan de estar enredados en el cabello de otra mujer? Nuestra cabaña me recibió con la misma serenidad de domingo por la tarde de siempre, pero todo se sentía diferente ahora. Los folletos del crucero por el Mediterráneo esparcidos por la mesa de nuestra cocina se burlaban de mí con sus promesas de atardeceres románticos y clases de cocina para parejas. Ricardo había estado tan entusiasmado con este viaje, hablando de nuevas aventuras y de llevar nuestra relación al siguiente nivel. Ahora me preguntaba si esas frases tenían dobles significados que yo había sido demasiado confiada para reconocer.
deambulé por nuestra casa como un detective examinando la escena de un crimen, el cargador del teléfono de Ricardo en el baño de visitas, cuando había empezado a cargar su teléfono por separado del mío, el traje caro colgado en nuestro armario que no recordaba que hubiera comprado, un recibo metido en el bolsillo de su chaqueta de una cena en la logia, un restaurante de lujo en el centro al que nunca me había llevado. Nuestra foto de boda en la repisa de la chimenea mostraba a dos personas que parecían increíblemente jóvenes e ingenuas. Miré a mi yo de 24 años, radiante en encaje blanco, mirando a Ricardo como si él tuviera los secretos de la felicidad eterna. Esa chica no tenía idea de que se estaba casando con alguien capaz de un engaño tan elaborado. El contestador automático parpadeaba con un mensaje. Presioné play, esperando tal vez a un estudiante cancelando una lección o a mi madre llamando para preguntar sobre nuestros planes de crucero. En cambio, la voz de Isabel de la Torre llenó nuestra cocina. Ricardo, dejaste tus lápices de arquitectura en mi oficina. Los guardaré hasta nuestra próxima reunión. Espero con ansias discutir esos planos con más detalle. La forma en que dijo planos dejó en claro que no estaban discutiendo arquitectura. Me hundí en la silla de nuestra cocina, la misma en la que había manejado nuestras finanzas esa mañana, sintiéndome segura, amada y completamente tonta, y esperé el colapso que esperaba que viniera, el llanto, la negación, las llamadas desesperadas a amigos buscando consuelo y consejo. En cambio, sucedió algo más. Algo frío y calculador se instaló en mi pecho donde solía estar mi corazón. Pensé en mis estudiantes de piano, Lily, de 12 años, con sus sueños de salas de conciertos, la anciana señora Patterson, que había comenzado las lecciones a los 70 porque siempre había querido tocar Chopin, las parejas jóvenes que planeaban la música de su boda con tanta esperanza y emoción. Estas personas confiaban en mí con sus sueños musicales, me pagaban bien por mi experiencia y respetaban mis talentos artísticos. Pensé en nuestras cuentas financieras, todas administradas por mí porque era muy buena con los números. Ricardo no tenía idea de cuánto había ahorrado, cuán cuidadosamente había invertido, cuántas diferentes fuentes de ingresos había cultivado a través de mi carrera musical. Me veía como la dulce y solidaria esposa que se encargaba de los aburridos asuntos de dinero mientras él perseguía su importante carrera arquitectónica. No tenía idea de con quién estaba tratando realmente. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ricardo. No puedo dejar de pensar en esta mañana y en tu hermoso regalo. Eres lo mejor que me ha pasado. Miré esas palabras, mentiras escritas con una crueldad tan casual, y sentí que los últimos vestigios de mi antiguo yo se disolvían. La mujer que se había despertado esta mañana creyendo en el amor, la asociación y los sueños compartidos se había ido, reemplazada por alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa. Ricardo pensaba que estaba jugando al ajedrez con alguien que ni siquiera sabía que el juego había comenzado. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Borré el mentiroso mensaje de Ricardo sin responder y abrí mi computadora portátil con la precisión metódica de un cirujano preparándose para una operación compleja. La mesa de la cocina, que había presenciado innumerables cenas románticas y perezosas conversaciones de domingo por la mañana, estaba a punto de convertirse en mi sala de guerra. El sitio web del banco se cargó con su familiar interfaz azul, pero ahora veía estos números con ojos completamente diferentes. Nuestra cuenta corriente conjunta mostraba $952,045, dinero que siempre había pensado que era nuestro, pero que ahora calculaba como predominantemente mío. Abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a documentar las fuentes de cada depósito durante los últimos 2 años. Clases de piano, $127 por semana de 12 estudiantes regulares, más sesiones de recuperación ocasionales. Actuaciones en bodas, $800 a $1,200 por evento, dependiendo del lugar y la duración de la ceremonia. Eventos corporativos, donde proporcionaba música de fondo, $300 a $500 por noche. Campamentos de música de verano donde enseñaba talleres intensivos, $2,400 por cada sesión de 2 semanas. Los números pintaban un cuadro que de alguna manera nunca había comprendido del todo. El salario de arquitectura de Ricardo proporcionaba ingresos estables, pero mi trabajo artístico generaba casi el 60% de los ingresos de nuestro hogar. Sin embargo, de alguna manera, él me había hecho sentir como la socia menor en nuestra relación financiera, la que se encargaba de los pequeños detalles mientras él se enfocaba en el avance serio de su carrera.
Hice clic en nuestra cuenta de ahorros, 562,334 dólares pesos, dinero que habíamos destinado para el crucero por el Mediterráneo por el que Ricardo estaba tan entusiasmado. Ahora me daba cuenta de por qué había estado presionando para obtener mejoras costosas, la suite con balcón privado, el paquete de comidas premium, la estancia prolongada en Santorini. Había estado planeando usar mis ganancias para financiar lo que podría haber sido nuestro viaje de despedida antes de dejarme por Isabel. Pero había otras cuentas de las que Ricardo no sabía nada. Mi cuenta comercial separada para los pagos de las lecciones de música tenía 330,246 dólares, el fondo de emergencia que había estado construyendo en secreto, apartando 25 de cada actuación en bodas. 76,158 pesos. Incluso la pequeña cuenta de inversión que había abierto con el dinero de la herencia de mi abuela, 231,768 dólares pesos. Ricardo no tenía idea de cuán financieramente independiente era yo en realidad. Abrí el portal de gestión de tarjetas de crédito y miré las 5 cuentas que habían estado financiando la doble vida de Ricardo, la Visa Platino con su límite de 450,000 dólares pesos que usaba para sus trajes caros y las últimas actualizaciones de su iPhone, la American Express de negocios que supuestamente cubría el entretenimiento de clientes, cenas que ahora me daba cuenta incluían a Isabel, las tarjetas de tienda para Nordstrom, donde había estado comprando ropa que nunca le había visto puesta, y Best Buy, donde había comprado gadgets que nunca aparecieron en nuestra casa. Mis manos temblaron ligeramente mientras marcaba el primer número de servicio al cliente. La representante de Visa respondió con una alegría practicada. Hola, soy Sandra de atención al cliente platino. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar mi cuenta de inmediato, dije, mi voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Lamento escuchar eso. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Uso fraudulento, respondí, lo que se sintió más honesto de lo que debería. He descubierto cargos no autorizados. Entiendo su preocupación. Estaré encantada de cerrar esta cuenta para usted de inmediato. El proceso tomó 12 minutos. 12 minutos para cortar el acceso de Ricardo a 450,000 dólares pesos en crédito que había estado usando para agasajar a su jefa mientras yo me quedaba en casa administrando nuestras finanzas y planeando nuestro falso futuro juntos. La cancelación de la American Express se sintió aún más satisfactoria. Cuando el representante preguntó el motivo, dije, el titular principal de la tarjeta ha estado utilizando esta tarjeta para gastos personales disfrazados de transacciones comerciales. Cada llamada subsiguiente se volvió más fácil. La tarjeta Nordstrom, cancelada. La cuenta de Best Buy, terminada. La tarjeta de crédito de la gasolinera que Ricardo usaba para sus cada vez más frecuentes viajes al centro, cerrada permanentemente. El estilo de vida automatizado de Ricardo siempre me había impresionado por su eficiencia. Cada servicio de entretenimiento y conveniencia se facturaba automáticamente a nuestras cuentas compartidas, haciendo su vida fluida y sin estrés. Ahora esa automatización estaba a punto de convertirse en su pesadilla. Comencé con Spotify Premium. Ricardo escuchaba listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas durante sus entrenamientos matutinos y sus viajes nocturnos. La suscripción había estado activa durante 4 años a $9,99 por mes. Llamé a servicio al cliente y la cancelé, con efecto inmediato. Netflix fue el siguiente, el plan familiar premium que Ricardo usaba para ver documentales de arquitectura y lo que él afirmaba que eran películas de acción sin sentido para aliviar el estrés. Ahora me preguntaba si había estado viendo comedias románticas con Isabel, transmitiéndolas en su computadora portátil durante sus sesiones de trabajo nocturnas. Amazon Prime había sido un punto de orgullo particular para Ricardo, envío gratuito en sus compras impulsivas, acceso a películas y programas, incluso entrega de comestibles cuando afirmaba estar demasiado agotado por el trabajo para comprar. La membresía anual costaba $139, pero la conveniencia había valido la pena. Hasta ahora. Me gustaría cancelar mi membresía Prime y solicitar un reembolso prorrateado, le dije al representante de Amazon. ¿Puedo preguntar por qué está cancelando? Cambio en las circunstancias financieras, dije, lo que estaba a punto de volverse muy cierto para Ricardo. La cancelación del servicio de entrega de comidas se sintió especialmente vengativa.
FreshDirect había estado entregando comidas preparadas caras a la oficina de Ricardo 3 veces por semana, supuestamente para esas noches tardías en las que estaba demasiado ocupado para volver a casa a cenar. $48 por pedido, cargados automáticamente a nuestra cuenta conjunta. Yo había alentado esta suscripción, pensando que estaba ayudando a Ricardo a mantener su salud durante los periodos de trabajo estresantes. Ahora, me daba cuenta de que esas comidas probablemente se compartían con Isabel durante sus íntimas sesiones de horas extras. Elena Rodríguez había instalado nuestras cerraduras originales cuando compramos la cabaña por primera vez hace 4 años. Era una mujer sensata de unos 50 años que dirigía su negocio familiar de cerrajería con una eficiencia silenciosa y una discreción profesional. Cuando llamé a su línea de emergencia, respondió al segundo timbre. «¿Cerrajería Rodríguez?», habla Elena. «Elena, soy Sofía Ortiz de la cabaña de Bahía de la Luna. Necesito un cambio de cerraduras de emergencia en todas las puertas exteriores». «¿Todo bien, mija?». «Suenas estresada». Elena siempre había sido perceptiva. Probablemente había sentido problemas en docenas de llamadas de emergencia durante sus 20 años de carrera. He descubierto algunas preocupaciones de seguridad. Necesito cerraduras nuevas lo antes posible. Puedo estar allí en 45 minutos. ¿Quieres que cambie también los cerrojos de seguridad? Todo. Puerta principal, puerta trasera, entrada del garaje. Quiero llaves completamente nuevas. Elena llegó con su furgoneta llena de herrajes y su caja de herramientas que había visto miles de emergencias domésticas similares. Trabajó eficientemente, sin hacer preguntas mientras yo la observaba instalar nuevos cerrojos de seguridad y cerraduras de pomo. El sonido de su taladro resonó en nuestra cabaña como una declaración de independencia. «Las llaves viejas ya no funcionarán», dijo, entregándome un llavero con 3 llaves nuevas y brillantes. ¿Quieres que haga alguna extra? Solo estas 3. Nadie más necesita acceso. Elena estudió mi rostro con ojos sabios. Cuídate, Sofía. Sea lo que sea que esté pasando, lo estás manejando bien. Después de que Elena se fue, volví a mi computadora portátil y comencé a investigar abogados de divorcio en nuestra área. Ricardo siempre había bromeado diciendo que los abogados eran parásitos, pero estaba a punto de descubrir que el parásito adecuado podía ser exactamente lo que necesitaba. Creé una nueva carpeta en mi escritorio con la etiqueta «Documentos financieros» y comencé a organizar las pruebas, extractos bancarios que mostraban las verdaderas fuentes de nuestros ingresos, facturas de tarjetas de crédito que revelaban los patrones de gasto sospechosos de Ricardo, capturas de pantalla de nuestras diversas cuentas antes de que comenzara a hacer cambios. El portafolio que le había hecho a Ricardo todavía estaba en el mostrador de nuestra cocina, donde lo había dejado esa mañana antes de que mi mundo implosionara. Fotografié cada página cosida a mano, documentando las horas de amor y esfuerzo que había invertido en celebrar a un hombre que me había estado traicionando durante meses. Esto no iba a ser un simple divorcio. Esto iba a ser un ajuste de cuentas. Y Ricardo no tenía idea de lo que se le venía encima. La noche del lunes pasó en fragmentos inquietos de sueño, interrumpidos por el sonido fantasma de mi teléfono vibrando. Cada notificación me ponía tensa, esperando el regreso de Ricardo o sus preguntas sobre por qué sus tarjetas no funcionaban. Pero el silencio se extendió a través de la oscuridad, roto solo por el choque rítmico de las olas contra la orilla fuera de la ventana de nuestro dormitorio. La mañana del martes llegó con nubes grises que combinaban perfectamente con mi estado de ánimo. Me senté en la mesa de nuestra cocina con mi segunda taza de café, mirando la pantalla de la computadora portátil donde había estado investigando abogados de divorcio desde el amanecer. La cabaña se sentía diferente ahora, más grande y más vacía, como si la traición de Ricardo hubiera alterado de alguna manera las dimensiones físicas de nuestro espacio compartido. Exactamente a las 8:47 de la mañana, la notificación de mi correo electrónico sonó con un mensaje que lo cambiaría todo. El nombre del remitente me hizo detenerme, Laura Martínez, seguido de una firma de correo electrónico que indicaba que trabajaba como contadora senior en De la Torre y Asociados. Nunca había oído a Ricardo mencionar a una Laura, lo que inmediatamente hizo que su mensaje se sintiera significativo de maneras que aún no podía entender. El asunto decía simplemente, algo que necesitas saber. Mi dedo vaciló sobre el ratón.
Una parte de mí quería borrar este correo electrónico sin leer para preservar lo que quedaba de mi ignorancia y evitar confirmar sospechas que todavía se estaban cristalizando en mi mente. Pero una parte más fuerte, la parte que había estado desmantelando sistemáticamente la cómoda vida de Ricardo durante las últimas 18 horas, hizo clic para abrirlo. Estimada señora Ortiz, comenzaba el correo electrónico con una cortesía formal que de alguna manera hacía que su contenido se sintiera más ominoso. Espero que este mensaje la encuentre bien, aunque sospecho que ese no sea el caso. Mi nombre es Laura Martínez y trabajo en el Departamento de Contabilidad de la Torre y Asociados. He estado luchando conmigo misma sobre si contactarla durante varias semanas, pero después de presenciar los eventos de ayer por la tarde, ya no puedo permanecer en silencio. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras leía más. Laura explicó que había estado al tanto de la relación de Ricardo e Isabel durante aproximadamente 4 meses, habiendo descubierto accidentalmente pruebas de su aventura mientras procesaba informes de gastos y revisaba las comunicaciones de la empresa. Escribió con la precisión cuidadosa de alguien que entendía las implicaciones legales de las relaciones en el lugar de trabajo y el costo humano de la traición personal. Quiero dejar claro que no estoy motivada por la política de oficina o agravios personales, continuó Laura. Me pongo en contacto porque tengo una hermana menor que fue engañada de manera similar por su esposo, y recuerdo lo mucho que significó para ella cuando alguien finalmente le dijo la verdad. Usted merece saber lo que ha estado sucediendo a sus espaldas. El correo electrónico concluía con una oferta para reunirnos en un lugar de mi elección, donde Laura compartiría las pruebas que había recopilado. Hizo hincapié en que su decisión provenía de la decencia humana básica en lugar de cualquier deseo de dañar a la empresa o avanzar en su propia posición. Miré la pantalla durante varios minutos, procesando las implicaciones. Una completa desconocida se ofrecía a hacer estallar la vida profesional de Ricardo porque no podía soportar ver a una mujer inocente ser engañada. La amabilidad de este gesto de alguien que no me debía nada se sintió abrumadora después de la crueldad casual de Ricardo. Respondí de inmediato, sugiriendo que nos reuniéramos en el Café del Faro, un tranquilo restaurante junto al mar a 20 minutos de nuestra cabaña, donde la multitud de la tarde proporcionaría cobertura para una conversación sensible. Laura Martínez resultó ser una mujer de unos 30 años con inteligentes ojos oscuros y el tipo de apariencia profesional discreta que sugería competencia sin llamar la atención. Llegó al Café del Faro con un sobremanila que agarraba como si contuviera materiales explosivos, lo que en muchos sentidos era cierto. Elegimos un reservado en una esquina con vistas al puerto, donde el sonido de las gaviotas y los motores de barcos lejanos enmascararían nuestra conversación de otros comensales. Laura pidió café con manos temblorosas, su energía nerviosa palpable mientras colocaba el sobre en la mesa entre nosotros. Quiero empezar diciendo cuánto lo siento, comenzó, su voz suave pero firme. Lo que estoy a punto de mostrarle será difícil de ver, pero tiene derecho a saber la verdad sobre su matrimonio. Laura abrió el sobre y extendió varios correos electrónicos impresos sobre la mesa de madera marcada. Los papeles parecían oficiales y condenatorios, como pruebas presentadas en un tribunal. Sus dedos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos, y pude ver la genuina angustia que esta revelación le estaba causando. Descubrí estos correos electrónicos accidentalmente mientras revisaba irregularidades en las cuentas de gastos, explicó Laura. Ricardo e Isabel han estado utilizando recursos de la empresa para actividades personales, lo que me obligó a examinar sus comunicaciones más de cerca. Nunca tuve la intención de descubrir su aventura, pero una vez que vi estos mensajes, no pude ignorar lo que estaba sucediendo. Hizo una pausa, estudiando mi rostro con compasiva preocupación. Debatí durante semanas si debía contactarla. Por un lado, no era asunto mío. Por otro lado, usted estaba siendo sistemáticamente engañada por personas que se suponía debían respetarla tanto a usted como a las políticas de la empresa. El primer correo electrónico que Laura me mostró tenía fecha de hace 3 meses y medio, enviado desde la cuenta de la empresa de Ricardo a alguien llamado Daniel Torres, aparentemente su compañero de cuarto de la universidad que ahora vivía en Seattle. El tono casual hizo que el contenido fuera aún más devastador. Tenías razón en que los líos de oficina son peligrosos, había escrito Ricardo. Pero a veces el riesgo vale la pena. Isabel está haciendo movimientos que podrían beneficiarnos a ambos profesionalmente, y los beneficios personales no son exactamente una dificultad. La mejor parte es que Sofía está completamente ajena.
Está demasiado absorta en sus pequeños estudiantes de piano y actuaciones en bodas para darse cuenta de que estoy construyendo mi verdadero futuro. Mis manos se apretaron involuntariamente al leer la referencia despectiva de Ricardo a mi carrera musical como pequeños estudiantes de piano. El mismo trabajo artístico que generaba el 60% de los ingresos de nuestro hogar, que Ricardo siempre había afirmado respetar y admirar, se reducía a un pasatiempo trivial que me mantenía convenientemente distraída. El segundo correo electrónico era aún peor. Ricardo describía a Isabel como, todo lo que Sofía no es, ambiciosa, sofisticada, enfocada en el éxito real en lugar de fantasías artísticas. Discutía su relación con la planificación desapegada de alguien que organiza una transacción comercial en lugar de participar en una aventura apasionada. Isabel ya está insinuando oportunidades en la nueva sucursal de la firma, le había escrito Ricardo a Daniel. Salario de 6 cifras, beneficios ejecutivos y una pareja que entiende el mundo corporativo. He estado subsidiando el hobby musical de Sofía durante años mientras ella juega a la casita en esa cabaña. Es hora de pasar a alguien que realmente pueda contribuir a mi avance profesional. Leer esas palabras se sintió como recibir bofetadas repetidamente. Ricardo había estado tolerando nuestro matrimonio mientras planeaba su escape a lo que él consideraba una vida superior. Cada aliento que le había dado a mi música, cada gesto romántico, cada momento de aparente apoyo había sido un arte escénico diseñado para mantenerme sumisa mientras él se posicionaba para la traición. Laura sacó su teléfono inteligente de su bolso, su expresión volviéndose aún más arrepentida. Necesito advertirle que lo que está a punto de escuchar será muy doloroso. Estas grabaciones fueron capturadas accidentalmente durante reuniones de presupuesto donde estaba tomando notas sobre los gastos de la empresa. Presionó play y la voz de Ricardo llenó nuestro rincón del café con una claridad devastadora. La conversación parecía ser entre Ricardo e Isabel, discutiendo su relación con una crueldad fría y casual. Sofía ha estado poniendo cada centavo de sus clases de música en nuestras cuentas conjuntas, decía Ricardo, su tono con la diversión desapegada de alguien que discute sobre un niño ingenuo. La dulce y confiada artista realmente piensa que estamos ahorrando para nuestro futuro juntos. No tiene idea de que estoy planeando solicitar el divorcio después de asegurar este ascenso y establecerme en el nuevo puesto. La risa de Isabel resonó a través del altavoz del teléfono como ácido. Suena adorable. ¿Todavía te deja notitas de amor en tu almuerzo? Todas las mañanas, respondió Ricardo, y pude oír el gesto de fastidio en su voz, como si todavía estuviéramos en la secundaria. Sería entrañable si no fuera tan patético. Pero su seriedad hace que el arreglo financiero sea conveniente. Ella maneja toda nuestra administración de dinero porque cree que está siendo útil, lo que significa que esencialmente está financiando mi estrategia de salida sin darse cuenta. La grabación continuó durante varios minutos más, con Ricardo e Isabel discutiendo su cronograma para su divorcio, su ascenso a gerente regional y sus planes de mudarse juntos a la operación en expansión de la firma en la costa oeste. Hablaban de mi matrimonio como si fuera un inconveniente temporal en lugar de 7 años de vida y amor compartidos. Laura y yo pasamos la siguiente hora construyendo una cronología detallada de la aventura de Ricardo e Isabel, cruzando sus observaciones con mis recuerdos de su cambio de comportamiento. El patrón que surgió fue enfermizamente metódico. Hace 4 meses, la primera revisión de proyecto nocturna de Ricardo con Isabel, coincidiendo con su separación de su esposo. El comienzo de frecuentes mensajes de texto y reuniones fuera del horario laboral que Ricardo explicaba como mentoría intensiva para sus perspectivas de ascenso. Hace 3 meses, el repentino interés de Ricardo en restaurantes caros del centro, afirmando que necesitaba hacer contactos con clientes potenciales. Los informes de gastos de Laura mostraban que estas cenas eran siempre para 2 personas, siempre en lugares íntimos, siempre cargadas a la tarjeta de la empresa de Ricardo. Hace 2 meses, la membresía de Ricardo en ese gimnasio de alta gama, que afirmaba ser necesaria para el manejo del estrés. Laura reveló que Isabel se había unido al mismo gimnasio durante la misma semana, sus solicitudes de membresía procesadas consecutivamente. Hace 1 mes, la conferencia de arquitectura de fin de semana de Ricardo en las montañas, que los registros de Laura mostraban que en realidad era una escapada romántica en un resort especializado en retiros para parejas. Isabel se había tomado días de vacaciones durante el mismo periodo. Laura también proporcionó información crucial sobre las políticas de la empresa que Ricardo e Isabel habían violado.
de la Torre y Asociados requería la divulgación de cualquier relación romántica entre supervisores y subordinados, particularmente cuando una de las partes tenía influencia sobre el avance profesional de la otra. Su aventura secreta constituía motivo de acción disciplinaria, incluyendo potencialmente el despido. Han sido increíblemente imprudentes, dijo Laura, organizando de nuevo las pruebas en su sobre. O pensaron que eran demasiado inteligentes para ser atrapados o no les importaban las consecuencias porque de todos modos planeaban irse. Mirando la cronología extendida sobre nuestra mesa, me di cuenta de que Ricardo e Isabel habían estado planeando su futuro juntos durante más tiempo del que me habían estado engañando activamente. Esto no fue un momento de debilidad que se salió de control. Esta fue una campaña calculada de fraude emocional y financiero que se había ejecutado con precisión y total desprecio por mi bienestar. Pero ahora tenía pruebas. Y las pruebas, como estaba a punto de aprender, eran un arma muy peligrosa en las manos adecuadas. Laura recogió sus pruebas y las guardó de nuevo en el sobremanila con la precisión cuidadosa de alguien que entendía la naturaleza explosiva de lo que acababa de compartir. El peso de la traición documentada de Ricardo yacía entre nosotros en la mesa del café como un arma cargada esperando ser disparada. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó Laura, su voz transmitiendo una genuina preocupación por mi bienestar junto con una curiosidad profesional sobre las consecuencias que sus revelaciones podrían desencadenar. Miré hacia el puerto, donde los barcos de pesca se mecían pacíficamente bajo el sol de la tarde, su simple honestidad en marcado contraste con el elaborado engaño con el que había estado viviendo durante meses. Voy a asegurarme de que Ricardo aprenda que subestimar a alguien es el error más peligroso que puedes cometer. Esa noche, investigué abogados de divorcio con la misma intensidad metódica que había aplicado a la planificación financiera. Un nombre seguía apareciendo en artículos sobre divorcios de alto perfil y casos de mala conducta corporativa: Verónica Beltrán, fundadora de Beltrán y Asociados, conocida en los círculos legales como la Dama de Hierro. La oficina de Verónica Beltrán ocupaba el último piso de un complejo legal en el centro que dominaba la ciudad como un depredador observando su territorio. Solo el área de recepción ya transmitía éxito, obras de arte originales, muebles de cuero que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de la gente, y una vista que se extendía hasta el horizonte. Orquídeas frescas adornaban cada superficie, su elegante belleza enmascarando algo ligeramente peligroso. Verónica misma apareció exactamente como la había imaginado por su reputación, a mediados de los 50, cabello plateado peinado en un corte de precisión que enmarcaba pómulos afilados, vistiendo un traje de carbón que probablemente costaba más que mis ingresos mensuales por las clases de piano. Pero fueron sus ojos los que realmente transmitían su estatus legendario, inteligentes, calculadores y absolutamente despiadados. S.R.A. Ortiz, dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. Entiendo que tiene una situación interesante que requiere mi particular experiencia. Su oficina reflejaba su personalidad, estanterías de libros de derecho del suelo al techo dispuestas con precisión militar, diplomas de Harvard y Yale exhibidos prominentemente, y fotografías que mostraban a Verónica con jueces, políticos y celebridades que aparentemente habían requerido sus servicios. Un pisapapeles de cristal en forma de tiburón se destacaba en su escritorio de caoba, un regalo de un cliente agradecido, según la placa grabada. Extendí las pruebas de Laura sobre la mesa de conferencias de Verónica mientras ella escuchaba mi historia con una concentración total. Ocasionalmente, tomaba notas con una caligrafía tan precisa que parecía mecanografiada. Cuando terminé de explicar el engaño de 4 meses de Ricardo, Verónica se reclinó en su silla con una expresión que me recordó a un gato contemplando un ratón particularmente vulnerable. Su esposo cometió varios errores críticos, dijo, su voz transmitiendo la satisfacción de una profesional que reconocía errores de aficionado. Primero, lo documentó todo. Segundo, involucró a su lugar de trabajo en una mala conducta personal. Tercero, subestimó la inteligencia y los recursos de su esposa. Estos no son solo motivos para un divorcio. Son motivos para su ruina financiera total. Verónica abrió un bloc de notas legal y comenzó a esbozar lo que llamó el camino de Ricardo hacia la destrucción. Su mente estratégica transformó mi devastación emocional en una guerra legal con precisión clínica. Los casos de adulterio estándar a menudo se convierten en situaciones de que ella dijo, explicó Verónica, su pluma moviéndose por la página con trazos seguros. Pero Ricardo nos ha proporcionado pruebas documentadas de fraude premeditado.
Sus correos electrónicos discutiendo planes para usar bienes de la sociedad conyugal para su estrategia de escape constituyen administración fraudulenta. Las conversaciones grabadas muestran una conspiración para cometer fraude financiero, y su relación en el lugar de trabajo crea múltiples vulnerabilidades adicionales. Sacó una carpeta gruesa con la etiqueta "Precedentes de fraude financiero" y hojeó estudios de caso que hacían que mi situación pareciera casi rutinaria. La belleza del enfoque de Ricardo es cuán exhaustivamente se incriminó a sí mismo. La mayoría de los cónyuges infieles intentan ocultar sus actividades. Su esposo escribió una confesión detallada y nos la entregó. La emoción de Verónica era palpable al darse cuenta del alcance de las pruebas disponibles. Ya no estamos hablando solo de la división de bienes. Estamos discutiendo indemnización por daño moral, restitución por la malversación y sanciones civiles por mala conducta financiera. Ricardo quería jugar juegos sofisticados. Ahora aprenderá las consecuencias sofisticadas. La estrategia de cronología que Verónica desarrolló se centró en el engaño creciente de Ricardo durante 4 meses. Demostraremos un patrón de fraude calculado que comenzó cuando su aventura empezó y se intensificó mientras planeaba su salida. Cada gasto, cada mentira, cada conversación documentada se convierte en prueba de robo sistemático y abuso emocional. Verónica me conectó con la doctora Patricia Campos, una contadora forense cuya especialidad era descubrir activos ocultos y documentar la mala conducta financiera en casos de divorcio. La doctora Campos llegó a la mañana siguiente con computadoras portátiles y software de análisis que podía rastrear movimientos de dinero con precisión microscópica. La infidelidad financiera a menudo deja más pruebas de lo que la gente se da cuenta, explicó la doctora Campos mientras cargaba nuestros registros bancarios en sus programas de análisis. La gente piensa que borrar transacciones o usar efectivo los hace invisibles, pero el dinero siempre deja rastros. El análisis informático reveló patrones que nunca había notado a pesar de administrar nuestras finanzas. Los cargos de la tarjeta de crédito de Ricardo mostraban un engaño sistemático que se remontaba a 4 meses, coincidiendo exactamente con la cronología que Laura había establecido para su aventura con Isabel. Cargos de restaurantes por cenas caras ocurrían exclusivamente en las noches en que yo daba clases hasta tarde o actuaba en bodas. Cargos de hotel aparecían los fines de semana en que Ricardo afirmaba asistir a conferencias de arquitectura o reunirse con clientes. Compras de regalos en joyerías y boutiques que nunca había visto reflejadas en nuestra casa o en la apariencia de Ricardo. Mire este patrón, dijo la doctora Campos, señalando una hoja de cálculo que codificaba con colores los gastos sospechosos de Ricardo. Estos cargos suman $213,000 en 4 meses. Todos financiados con cuentas conjuntas que eran principalmente sostenidas por sus ingresos musicales. Básicamente, la estaba obligando a pagar por su propia traición. El análisis también reveló la creciente audacia financiera de Ricardo a medida que avanzaba su aventura. Los primeros cargos eran modestos cafeterías y restaurantes casuales, pero los gastos recientes mostraban una extravagancia creciente, hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos y regalos caros que sugerían que se estaba volviendo más confiado en que su engaño tendría éxito. Verónica asignó a su asistente legal, Marcos Rivera, la tarea de investigar las políticas corporativas y las pautas éticas de la Torre y Asociados. Lo que descubrió agregó otra dimensión a nuestra estrategia legal que ni Ricardo ni Isabel aparentemente habían considerado. De la Torre y Asociados tiene políticas extremadamente estrictas sobre las relaciones entre supervisores y subordinados, informó Marcos durante nuestra sesión de estrategia. Cualquier relación romántica entre empleados de diferentes niveles jerárquicos debe ser revelada a recursos humanos y al departamento legal dentro de los 30 días posteriores a su inicio. Extendió copias del manual del empleado sobre la mesa de conferencias de Verónica, destacando las secciones relevantes con marcadores amarillos. La falta de divulgación crea responsabilidad tanto para los empleados como potencialmente para la propia empresa. Ricardo e Isabel expusieron a la firma a demandas por acoso sexual, violaciones éticas y escrutinio regulatorio. La sonrisa de Verónica se volvió depredadora al asimilar estas implicaciones. Las firmas corporativas protegen obsesivamente sus reputaciones. Cuando demostremos que Ricardo e Isabel violaron las políticas de divulgación mientras usaban recursos de la empresa para actividades personales, De la Torre y Asociados se distanciará de ellos más rápido de lo que se puede decir responsabilidad legal.
El manual del empleado reveló violaciones adicionales que Ricardo e Isabel aparentemente habían ignorado. El uso del correo electrónico de la empresa para comunicaciones personales violaba las políticas de tecnología de la información. Cargar gastos personales a las cuentas de la empresa constituía robo de recursos corporativos. Reunirse durante el horario comercial para fines no laborales violaba los requisitos de productividad. Su aventura no fue solo una mala conducta personal, concluyó Verónica. Fue una violación sistemática de las políticas corporativas que expuso a su empleador a riesgos legales y financieros. La firma priorizará protegerse a sí misma por encima de proteger a dos empleados que crearon responsabilidad a través de su mal juicio. El enfoque de Verónica para entregarle a Ricardo los papeles del divorcio elevó la venganza a una forma de arte. En lugar de una simple entrega en casa o en el trabajo, propuso una estrategia diseñada para maximizar la humillación profesional mientras aseguraba el máximo impacto de los testigos. De la Torre y Asociados celebra su presentación anual a clientes el próximo jueves, dijo Verónica, revisando su investigación sobre los eventos públicos de la firma. De 50 a 70 clientes, todas cuentas corporativas importantes, además de cada empleado, desde arquitectos junior hasta socios senior. Ricardo probablemente estará presentando sus últimos proyectos, disfrutando de la gloria de su ascenso. Abrió el calendario de eventos de la firma en su computadora, mostrando una reserva de sala de conferencias para su espacio de presentación más grande. Coordinaremos con actuarios judiciales profesionales que se especializan en entregas de alto impacto. El objetivo es entregar los papeles en el momento del mayor triunfo profesional de Ricardo, transformando su celebración de la victoria en una humillación pública. La estrategia de Verónica consideró cada detalle: programar la entrega durante el segmento de presentación de Ricardo, asegurar que Isabel recibiera sus papeles simultáneamente, posicionar a los notificadores para una máxima visibilidad y coordinar con la seguridad del edificio para evitar interferencias. La humillación pública no es solo emocionalmente satisfactoria, explicó Verónica con precisión clínica. Sirve a propósitos estratégicos. Los colegas de Ricardo serán testigos de su mala conducta de primera mano. Los clientes cuestionarán el juicio de la firma al promover a alguien capaz de tal engaño. Las consecuencias profesionales se extenderán mucho más allá de nuestro caso de divorcio. Mientras Verónica delineaba su plan, me di cuenta de que Ricardo había estado jugando a las damas pensando que estaba en una partida de ajedrez. Pero Verónica Beltrán jugaba un juego completamente diferente, uno donde las reglas favorecían la preparación, la documentación y el tipo de pensamiento estratégico que convertía las fortalezas de un oponente en sus debilidades últimas. Ricardo estaba a punto de descubrir que su dulce e ingenua esposa artista había reunido un arsenal legal que haría que su sofisticado engaño pareciera teatro de aficionados. El telón estaba a punto de caer sobre su actuación, y la audiencia iba a ser mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El jueves amaneció fresco y despejado, el tipo de día de otoño que hacía que todo se viera nítido y definido, como si el universo hubiera ajustado su configuración de contraste para una máxima claridad. Me paré frente al espejo de mi dormitorio, seleccionando mi atuendo con la precisión de un general eligiendo su armadura para la batalla más importante de su vida. El vestido azul marino que elegí proyectaba competencia sin parecer demasiado formal, lo suficientemente profesional para imponer respeto en un entorno corporativo, pero lo suficientemente elegante para recordar a todos que Ricardo había desechado algo valioso. Lo combiné con los aretes de perlas de mi abuela y el brazalete de plata que Ricardo me había regalado en nuestro tercer aniversario, cuando sus regalos aún tenían un sentimiento genuino. En el espejo, practiqué la declaración que Verónica y yo habíamos elaborado juntas: eso es por administración fraudulenta de la sociedad conyugal y conspiración para cometer fraude. Resulta que tu dulce e ingenua esposa artista aprendió algunas cosas sobre cómo protegerse. Las palabras debían resonar en una sala llena de gente con una claridad cristalina, atravesando el silencio de shock que seguiría a la humillación pública de Ricardo. Mi voz se mantuvo firme durante 3 ensayos, cada repetición fortaleciendo mi resolución. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de justicia impartida públicamente para que coincidiera con la naturaleza pública de la traición de Ricardo e Isabel. Habían llevado a cabo su aventura en el lugar de trabajo de Ricardo, usando recursos de la empresa, involucrando a colegas en su engaño a través de mentiras sobre reuniones tardías y cenas de negocios. Su mala conducta había sido pública, sus consecuencias serían igualmente visibles. Verónica llamó a las 9:30 de la mañana. Con los detalles finales de coordinación.
El actuario estará en posición a las 2:45 p.m., explicó, su voz transmitiendo la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado que llegaba a su fin. Roberto es un veterano de 20 años que ha entregado notificaciones en juzgados, salas de juntas y clubes de campo. Sabe cómo llamar la atención y entregar documentos con el máximo impacto. Revisamos el cronograma una última vez. La presentación de Ricardo estaba programada para las 3 de la tarde, después del resumen general y las proyecciones financieras de la firma. Estaría presentando sus últimos diseños arquitectónicos a los clientes más importantes de la Torre y Asociados, probablemente disfrutando del reconocimiento que su ascenso le había traído. Isabel estaría a su lado, representando al liderazgo ejecutivo que supuestamente había reconocido su talento excepcional. Recuerda, dijo Verónica, una vez que se entreguen los papeles, tienes unos 30 segundos antes de que la seguridad o la gerencia intenten intervenir. Haz tu declaración de manera clara y completa, y luego sal con dignidad. Deja que los documentos legales hablen por sí mismos después de eso. La sala de conferencias principal de la Torre y Asociados ocupaba todo el piso 16, con ventanales de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que proclamaban el éxito y la ambición de la firma. A las 2:50 de la tarde, el espacio bullía con aproximadamente 70 personas, clientes corporativos en trajes caros, funcionarios de planificación municipal y todos los arquitectos y administradores, desde el personal junior hasta los socios senior. Ricardo estaba al frente de la sala junto a una pantalla de presentación, vistiendo su traje gris carbón y la confianza que venía con el reconocimiento profesional. Isabel se posicionó ligeramente detrás de él y a su derecha, su postura irradiando autoridad ejecutiva y satisfacción personal. Se veían cómodos juntos, probablemente disfrutando de la emoción secreta de su relación oculta desarrollándose ante una audiencia desprevenida. Entré por las puertas traseras durante los aplausos que siguieron al presentador anterior, eligiendo un asiento a lo largo de la pared donde sería visible cuando Ricardo se girara para agradecer a la audiencia. Varias personas me miraron con curiosidad, una mujer sola en una sala dominada por relaciones comerciales y redes profesionales. Reconocí algunas caras de eventos pasados de la empresa, colegas que habían mantenido conversaciones educadas sobre mi carrera musical mientras se preguntaban en secreto por qué Ricardo se había casado con alguien tan diferente de su mundo corporativo. Ricardo comenzó su presentación con un entusiasmo practicado, discutiendo la arquitectura sostenible y soluciones de diseño innovadoras con la pasión que originalmente me había atraído de él. Su voz se proyectaba fácilmente por la sala, segura y atractiva, mientras Isabel asentía con aprobación en puntos clave de su presentación. Probablemente habían ensayado esta actuación juntos durante sus reuniones privadas, perfeccionando la dinámica profesional que enmascaraba su relación personal. 25 minutos después de que comenzara la presentación de Ricardo, vi a Roberto, el actuario, entrar por las puertas principales. Se veía exactamente como Verónica lo había descrito, de estatura media, apariencia anodina, llevando un portafolio de cuero que podría contener fácilmente dibujos arquitectónicos o documentos legales. Se posicionó cerca de la primera fila, lo suficientemente cerca para alcanzar a Ricardo rápidamente cuando llegara el momento. Ricardo estaba explicando su enfoque innovador para edificios de oficinas ambientalmente sostenibles cuando Roberto se levantó y caminó hacia el área de presentación con pasos decididos. El movimiento captó la atención de Ricardo a mitad de la frase, haciendo que se detuviera y mirara con interrogación a esta interrupción inesperada. Ricardo Ortiz, anunció Roberto, su voz entrenada para resonar claramente en salas llenas de gente. Queda usted notificado. El grueso sobre Manila aterrizó en las manos de Ricardo con un sonido que pareció resonar en la repentinamente silenciosa sala de conferencias. 70 profesionales que habían estado escuchando presentaciones arquitectónicas de repente se encontraron como testigos de un drama personal que se desarrollaba en tiempo real. El rostro de Ricardo pasó por una serie de expresiones como una fotografía del lapso de tiempo de un colapso emocional. La confusión por la interrupción dio paso al reconocimiento al ver mi nombre en los documentos legales. El reconocimiento se transformó en un horror creciente al darse cuenta de que su aventura cuidadosamente oculta estaba a punto de hacerse pública de la manera más catastrófica posible. ¿Qué es esto?, logró decir Ricardo, su voz quebrándose ligeramente mientras su confiada persona de presentador se desintegraba ante sus colegas y clientes. Sus manos temblaban mientras abría el sobre, escaneando la primera página de los documentos legales que detallaban cargos de adulterio, acusaciones de fraude financiero y conspiración para cometer robo de bienes matrimoniales.
El color se le fue del rostro al reconocer las pruebas de Laura reproducidas en lenguaje legal oficial, completas con transcripciones de correos electrónicos y análisis financieros que documentaban cada aspecto de su engaño de 4 meses. La sala de conferencias había caído en un silencio absoluto, 70 personas conteniendo la respiración colectivamente mientras Ricardo procesaba los documentos legales que estaban destruyendo su vida en tiempo real. Isabel se acercó a él, probablemente tratando de leer por encima de su hombro y comprender el alcance de su exposición. Fue entonces cuando me levanté y pronuncié la declaración que Verónica y yo habíamos elaborado con precisión quirúrgica. Eso es por administración fraudulenta de la sociedad conyugal y conspiración para cometer fraude, anuncié, mi voz resonando claramente en la sala completamente silenciosa. Resulta que tu dulce e ingenua esposa artista aprendió algunas cosas sobre cómo protegerse. Las palabras se sintieron empoderadoras después de meses de ser engañada, desestimada y subestimada. Vi cómo la fachada profesional de Ricardo se desmoronaba mientras los colegas que habían respetado su talento arquitectónico se daban cuenta de que habían estado viendo a un adúltero y perpetrador de fraude financiero presentar la visión de su empresa para el diseño sostenible. Varios clientes se movieron incómodamente en sus asientos, probablemente reconsiderando sus relaciones comerciales con una firma que empleaba a personas capaces de tal engaño sistemático. Los funcionarios municipales que habían estado considerando contratos importantes intercambiaron miradas significativas, su confianza en los estándares éticos de la Torre y Asociados claramente sacudida. Ricardo me miró directamente por primera vez desde que había entrado en la sala, su expresión mostrando shock, humillación y algo que podría haber sido un reconocimiento tardío de cuán seriamente había subestimado a la mujer con la que se había casado. El arquitecto seguro de sí mismo que había estado dominando la sala minutos antes ahora estaba congelado, agarrando documentos legales que detallaban su mala conducta profesional y personal para que todos la vieran. El actuario no había terminado. Se giró hacia Isabel con la eficiencia de alguien que había realizado esta rutina cientos de veces en diversos entornos corporativos. Isabel de la Torre, anunció, queda usted notificada. La imagen corporativa cuidadosamente construida de Isabel se disolvió al recibir su propio sobremanila que contenía cargos de conspiración, violaciones éticas y acusaciones detalladas de abuso de poder ejecutivo. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de que su relación secreta con Ricardo había sido documentada, analizada y ahora estaba siendo expuesta a los clientes más importantes y socios comerciales más relevantes de la firma. Los documentos legales detallaban su violación de las políticas de la empresa que requerían la divulgación de relaciones entre supervisor y subordinado, su uso de recursos corporativos para actividades personales y su participación en el plan de Ricardo para defraudar su matrimonio usando fondos que se habían ganado a través de mi trabajo artístico. La energía de la sala pasó de una presentación profesional a una fascinación escandalizada mientras los clientes más importantes de la Torre y Asociados presenciaban cómo la mala conducta personal y profesional de su equipo de liderazgo ejecutivo era expuesta simultáneamente. Eran personas que gestionaban contratos de construcción de millones de pesos y presupuestos de planificación municipal. Entendían las implicaciones de las violaciones éticas y la responsabilidad corporativa mejor que la mayoría. Isabel intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras escaneaba los documentos legales. La ejecutiva segura de sí misma que había estado apoyando la presentación de Ricardo momentos antes ahora parecía alguien que acababa de darse cuenta de que su carrera estaba terminando de la manera más pública y humillante posible. La sala de conferencias permaneció congelada en un silencio de shock, 70 testigos de la espectacular implosión de dos personas que habían pensado que eran demasiado inteligentes, demasiado cuidadosas y demasiado poderosas para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Pero a las consecuencias, como Ricardo e Isabel estaban aprendiendo, no les importa cuán inteligente creas que eres. Solo les importa la evidencia, el momento y la justicia impartida con precisión. El silencio en la sala de conferencias de la Torre y Asociados se prolongó durante lo que pareció una eternidad, 70 testigos congelados tras una humillación pública que se discutiría en los círculos corporativos durante años. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con pasos medidos, dejando a Ricardo e Isabel enfrentar las consecuencias profesionales de sus elecciones personales. 4 meses después, la victoria legal se sintió a la vez satisfactoria y anticlimática. La estrategia de Verónica había tenido éxito más allá incluso de sus proyecciones optimistas. Ricardo salió de nuestro matrimonio exactamente con lo que había traído, sus pertenencias personales, su título de arquitecto y una reputación tan dañada que encontrar un empleo equivalente requeriría mudarse a otro estado.
El decreto de divorcio me otorgó la propiedad completa de nuestra cabaña, todos los activos financieros y la parte de Ricardo de las inversiones de jubilación como compensación por su robo sistemático de recursos matrimoniales. Rara vez he visto a alguien documentar su propia destrucción tan a fondo, observó Verónica durante nuestra reunión final en su oficina con vistas a la ciudad. Las mismas ventanas que me habían intimidado meses antes ahora se sentían como símbolos de una victoria ganada con esfuerzo. Los correos electrónicos y las conversaciones grabadas de Ricardo crearon un caso irrefutable de fraude financiero que la mayoría de los fiscales envidiarían. La demanda civil contra Ricardo e Isabel había arrojado una indemnización sustancial, $228,000 cubriendo daño moral, una compensación adicional por fraude financiero y la restitución del dinero que Ricardo había robado de nuestras cuentas conjuntas para financiar su aventura. La parte de Isabel provino en gran medida de su renuncia forzada de la Torre y Asociados, donde la junta directiva de la firma la había despedido dentro de las 48 horas posteriores a nuestra confrontación pública. De la Torre y Asociados liquidó su parte de inmediato, explicó Verónica, deslizando los documentos finales del acuerdo sobre su escritorio de caoba. Las firmas de arquitectura protegen sus reputaciones obsesivamente. 2 empleados senior violando las políticas de ética mientras exponían a la empresa a responsabilidad por acoso sexual era un riesgo inaceptable. La firma había pagado silenciosamente $350,000 adicionales para evitar la publicidad sobre la mala conducta de sus ejecutivos. La carrera arquitectónica de Ricardo en la región estaba efectivamente terminada. Ninguna firma de buena reputación contrataría a alguien cuyo juicio profesional había sido tan espectacularmente comprometido por elecciones personales. La noticia de mi proceso de divorcio se había extendido por nuestra comunidad con una rapidez sorprendente, pero en lugar de chismes y simpatía, encontré respeto y admiración. Los padres de mis estudiantes de piano comenzaron a recomendar amigos y vecinos, impresionados por lo que percibían como una fuerza notable durante circunstancias difíciles. La señora Ortiz mostró una gracia increíble durante toda esa situación, le dijo Marta Henderson a su club de bridge, según su hija Sara, una de mis estudiantes avanzadas. Nunca dijo una palabra negativa sobre su esposo, solo se centró en su música y sus estudiantes. Eso requiere un verdadero carácter. Mi horario de enseñanza se expandió de 12 estudiantes a 23 en 3 meses. Las contrataciones para bodas aumentaron a medida que las parejas se enteraban de mi compostura durante una crisis personal y confiaban en mí para manejar sus días especiales con una profesionalidad similar. El dinero del acuerdo me permitió renovar el solarium de la cabaña en un estudio de música adecuado con paneles acústicos, iluminación profesional y un impresionante piano de cola que antes había estado fuera de mi presupuesto. El estudio tenía vistas a la Bahía de la Luna a través de ventanales de piso a techo que enmarcaban las estaciones cambiantes como obras de arte vivientes. Los estudiantes a menudo comentaban sobre la atmósfera inspiradora, diciendo, el espacio en sí parecía mejorar su comprensión musical. Mis propias composiciones fluyeron con una profundidad emocional que nunca antes había alcanzado, piezas que reflejaban la supervivencia, la transformación y una sabiduría ganada con esfuerzo en lugar de un idealismo romántico ingenuo. Los locales comenzaron a solicitar composiciones originales para eventos especiales. El restaurante del Faro me encargó una pieza para la celebración de su aniversario. El teatro comunitario me pidió que compusiera música de fondo para su producción de primavera. Lo que había comenzado como una curación personal a través de la música se estaba convirtiendo en un reconocimiento artístico que nunca había esperado. La transformación de la cabaña ocurrió gradualmente, habitación por habitación, mientras reemplazaba los recuerdos compartidos con elecciones personales. La influencia masculina de Ricardo desapareció mientras pintaba las paredes con colores que reflejaban mis sensibilidades artísticas en lugar de compromisos neutrales. La cocina se volvió de un amarillo brillante con jardines de hierbas en cada alféizar. La sala de estar presentaba un rincón de lectura con estanterías empotradas y un asiento junto a la ventana con vistas al puerto. Creé lo que llamé mi caja de la verdad, un recipiente de madera hecho a mano donde guardaba artículos que representaban logros auténticos y relaciones genuinas. Mi certificado de enseñanza de piano entró, junto con tarjetas de agradecimiento de parejas de bodas, fotos con amigos de verdad que me habían apoyado durante el divorcio y la tarjeta de visita de Verónica como recordatorio de haberme defendido. La caja de la verdad también contenía una carta de Laura Martínez, quien había escrito para expresar su admiración por mi coraje al buscar justicia a pesar de la posible vergüenza.
Verla manejar esa situación con tanta dignidad me recordó por qué la contacté en primer lugar, había escrito Laura. Mujeres como usted hacen el mundo más seguro para todas nosotras. Cada artículo en la caja de la verdad representaba momentos en los que había elegido la autenticidad sobre la conveniencia, la verdad sobre las mentiras cómodas. La colección creció lenta pero constantemente, documentando mi viaje desde la confianza ingenua hasta la sabiduría ganada. La primavera trajo una conexión inesperada en la forma de Mateo Herrera, el dueño de la librería del puerto, una acogedora librería independiente a 3 cuadras de la cabaña. Nuestro encuentro fue refrescantemente ordinario. Estaba buscando colecciones de poesía cuando él me recomendó el último volumen de Mary Oliver, lo que llevó a una conversación sobre cómo la literatura influía en la composición musical. Siempre me he preguntado sobre la relación entre el ritmo escrito y el ritmo musical, dijo Mateo, su genuina curiosidad evidente en la forma en que escuchaba mis respuestas. ¿Oyes melodías cuando lees a ciertos poetas? Mateo tenía 42 años, divorciado desde hacía 3 años, con hilos de plata en su cabello oscuro y líneas de risa que sugerían a alguien que encontraba alegría en los momentos cotidianos. Había comprado la librería del puerto después de dejar una carrera en finanzas corporativas que lo había dejado sintiéndose espiritualmente vacío. Nuestras conversaciones fluían naturalmente, cubriendo literatura, música, historia local y una apreciación compartida por la artesanía auténtica sobre la conveniencia producida en masa. Admiro a las personas que crean cosas hermosas, dijo Mateo durante una de nuestras conversaciones de café en el rincón de lectura de la librería. Tu música, mis recomendaciones de libros. Ambos estamos tratando de conectar a las personas con experiencias que importan. Su genuino interés en mis composiciones se sintió revolucionario después de años de la educada tolerancia de Ricardo por mi hobby artístico. Mateo hacía preguntas reflexivas sobre la estructura musical, asistió a mi recital de estudiantes sin que se lo pidieran y nunca sugirió que mi trabajo creativo fuera menos importante que carreras más tradicionalmente lucrativas. La traición de Ricardo me había enseñado a distinguir entre las emociones auténticas y los sentimientos actuados, entre una asociación genuina y la manipulación estratégica. Ahora confiaba en mis instintos sobre las motivaciones de las personas en lugar de aceptar presentaciones superficiales que parecían demasiado perfectas o convenientes. La experiencia reveló una fuerza y capacidades estratégicas que había subestimado mientras me enfocaba en ser una esposa solidaria. Manejar el proceso de divorcio, coordinar con abogados y contadores forenses, y ejecutar una estrategia legal compleja había demostrado talentos que nunca había reconocido o desarrollado. No era solo la esposa artista de Ricardo, era una mujer capaz con habilidades valiosas que había estado interpretando una versión disminuida de sí misma. Solo compongo melodías auténticas, se convirtió en mi filosofía guía, aplicándose a las relaciones, las oportunidades profesionales y las elecciones personales. Cada decisión se filtraba a través de preguntas sobre el valor genuino versus el atractivo superficial, la autenticidad a largo plazo versus la conveniencia a corto plazo. Mateo encarnaba esta filosofía de maneras que Ricardo nunca tuvo. Su aprecio por mi música se sentía genuino en lugar de obligatorio. Su librería reflejaba una pasión personal en lugar de tendencias rentables. Su conversación se comprometía con ideas en lugar de impresionar a audiencias. 6 meses después de la humillación pública de Ricardo, interpreté una composición original en el Festival Anual de Artes del Centro Comunitario. La pieza, titulada Mañana en la Bahía de la Luna, capturaba la sensación de ver el amanecer desde las ventanas de mi estudio sabiendo que el día me pertenecía por completo. En la audiencia, Mateo escuchaba con la concentración de alguien que entendía que la música podía contar historias que las palabras no podían capturar. Varias filas detrás de él, Marta Henderson y otros padres de mis estudiantes aplaudían con orgullo por alguien a quien habían visto transformar una crisis en una oportunidad. Ricardo estaba notablemente ausente, habiéndose mudado a otro estado donde su reputación no lo había precedido. Isabel había aceptado un puesto en una pequeña firma en otra región, su carrera ejecutiva permanentemente descarrilada por elecciones que habían priorizado el deseo a corto plazo sobre la sabiduría a largo plazo. Pero su ausencia se sintió apropiada en lugar de triste. Mi vida ahora solo contenía melodías auténticas, relaciones genuinas y el tipo de paz que proviene de saber que cada nota fue compuesta por alguien que se negó a conformarse con menos que la verdad. La chica que una vez había hecho un portafolio artesanal para un esposo mentiroso se había convertido en una mujer que creaba belleza en sus propios términos, rodeada de personas que apreciaban la autenticidad sobre la conveniencia y la sustancia sobre la actuación.
Así es como se veía la victoria, no solo ganar una batalla legal, sino descubrir quién eres realmente cuando nadie más está escribiendo tu historia. ¿Qué momento te conmovió más el corazón? ¿Descubrir la traición, contraatacar con pruebas o encontrar de nuevo el amor auténtico? Tu historia también importa. Si este viaje de traición a triunfo resonó contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias de mujeres que se niegan a permanecer en silencio. Eres más fuerte de lo que crees.